La prensa oficial en España, al final del convulso siglo XVIII, no solo se hacía eco en sus crónicas de grandes batallas o importantes acontecimientos políticos, también daban cuenta de pequeños episodios por los que la historia ha pasado de puntillas. Sus protagonistas, no exentos de astucia y valor, eran humildes pelados cuyas vivencias a nadie importaron. Uno de estos episodios fue publicado el 23 de septiembre de 1780 por la Gaceta de Madrid. En él se narra la epopeya de 15 marinos españoles. Esta es su vivencia, una hazaña del pasado liberada del olvido. Durante la Guerra de Independencia Americana, el gran número de españoles, franceses y rebeldes americanos capturados hizo que Gran Bretaña se viera obligada a convertir viejos barcos y edificios en hacinadas prisiones. El mar, convertido en aliado para Inglaterra, y un plan mal ejecutado por el bando hispano-francés, llevaron a nuestros 15 protagonistas a prisión. Este documental repasará el momento histórico, las batallas donde fueron capturados, las condiciones de vida que padecieron y finalmente la huida desde la prisión de Winchester. Un palacio inacabado construido sobre un antiguo castillo. Un capricho del rey Carlos II de Inglaterra para rivalizar con Versalles y acomodar de paso a su amante. La prisión fue conocida como la Casa del Rey. El 12 de abril de 1779 se firma en secreto con Francia el Tratado de Aranjuez, por el cual España, a cambio de unirse en la guerra contra Inglaterra, recibiría ayuda en la recuperación de Menorca, Móvile, Pensacola, la bahía de Honduras y la costa de Campeche, asegurando que no se firmaría ningún armisticio hasta conseguir la devolución de Gibraltar a España. La recuperación de Gibraltar se convirtió en obsesión para el rey Carlos III. El 12 de julio de 1779, el ejército español estableció un férreo bloqueo, sellando todos los pasos hacia la roca. Al mismo tiempo, nuestra armada, con la intención de interrumpir el comercio británico con sus colonias, situó una escuadra al mando de don Antonio Ulloa en el paso de las Islas Azores, entonces conocidas como Terceras. La escuadra española emprendió la caza de un buque corsario inglés. En la persecución fue azotada por un temporal y la fragata Santa Mónica, al mando del capitán don Manuel Núñez de Gaona, quedó aislada del grupo. No tardó en toparse con una fragata enemiga, la británica Pearl, con la que mantuvo un cruento combate de más de 2 horas. La Santa Mónica quedó desarbolada. Tuvo 33 muertos y 58 heridos.
Cerca del mediodía, el capitán Núñez rindió su espada. 36 supervivientes fueron enviados a Winchester. Para los ingleses, tras 6 meses de asedio, resistir en Gibraltar, siendo tan solo abastecidos por unos cuantos bajeles que conseguían burlar el bloqueo, era una quimera. Los suministros apenas alcanzaban para alimentar a los 5.200 soldados británicos. Para los llanitos, nada. El general Elliot, jefe de la guarnición, apeló a Londres para el alivio. Un difícil escenario se le planteaba a la Inglaterra de Jorge III. Primero, no dejar sus costas descubiertas por temor a un ataque hispano-francés. Segundo, reforzar la flota en las Américas. Y tercero, socorrer a Gibraltar. A finales de 1779 se habían habilitado en Portsmouth 25 navíos de línea para atenderlo todo. El almirante Rodney fue el elegido para esta campaña. Debía escoltar a los mercantes hasta Gibraltar y romper el bloqueo, para posteriormente dirigirse al mar de las Antillas. El alto mando español, informado de los planes británicos, determinó que hubiese 2 puntos de espera en los cuales, con fuerzas superiores, fuese destruida la escuadra inglesa e impedir así la llegada del auxilio. En Brest, 40 navíos españoles y franceses compondrían la primera escuadra, que situada a la salida del Canal de la Mancha, atacaría sin piedad al paso de las fuerzas del almirante Rodney. Tras esta primera operación, si alguno de los navíos británicos lograsen escapar, lo harían tan dañados que para una segunda escuadra española situada entre los cabos Espartel y Trafalgar, resultaría sencillo acabar con ellos. El comandante español elegido para dirigir este segundo ataque fue don Juan de Langara. Dispondría para ello de una flota de 26 navíos compuesta por 10 de las naves utilizadas en el bloqueo sobre Gibraltar, más otras 16 que habían zarpado ya desde Brest al mando de don Luis de Córdoba. Veamos el resultado. Cuando la escuadra inglesa zarpó de Portsmouth el 27 de diciembre de 1779, en Brest, los 20 navíos españoles estaban listos para el primer ataque. Lamentablemente, muchos de los barcos franceses a su llegada a puerto hubo que repararlos. La desidia gala en estos trabajos hizo que a la hora de atacar, el número de naves disponibles no garantizase el éxito de la acción, suspendiéndose finalmente, dejando el paso libre a la escuadra enemiga. Rodney descendió por la costa de Francia sin encuentro de enemigos. A su paso por el litoral gallego, topó con un convoy español perteneciente a la Compañía Guipuzcoana de Caracas, que transportaba de San Sebastián a Cádiz víveres y pertrechos. Compuesto por 15 transportes, 4 fragatas y un navío de guerra, el Guipuzcoano, al mando del comandante don Juan Agustín de Yardi. ¡Barco a la vista! Ajenos al peligro, a bordo del Guipuzcoano se faenaba con normalidad, mientras el comandante Yardi y el capitán Malaya se esforzaban en reconocer el pabellón del navío avistado. La sorpresa fue mayúscula. Según el plan, los ingleses nunca deberían haber llegado tan lejos. Yardi se vio obligado a disponer sus barcos en posición de combate para tratar de proteger a los mercantes que a toda vela trataban de escapar. Tras un tímido intercambio de fuego, toda la flota española quedó en manos británicas y los prisioneros fueron transportados a Inglaterra a bordo de algunos de los mercantes.
Favorecida por los vientos, la escuadra británica continuó viaje hasta Gibraltar. Las borrascas sufridas por nuestras flotas durante los meses de noviembre y diciembre fueron claves para el descalabro español. La fuerza con que las tormentas azotaron a los navíos del bloqueo hicieron que momentáneamente este quedase sin efecto. Lángara se refugió en el Mediterráneo. Aprovechando las corrientes y a media vela, navegó hasta Cartagena para reparar su escuadra. Restablecido el cerco, Córdoba llegó desde Brest ocupando a petición propia la posición de Lángara en la formación, pero sufrió tan gran tormenta que estuvo a punto de perderse en la costa de África con el navío Trinidad, viéndose obligado a cobijarse en Cádiz. Lángara, ajena a todos estos acontecimientos, reparadas y compuestas todas sus naves, remontó el Mediterráneo, esperando encontrar los navíos de Córdoba al embocar el Atlántico. Pero una vez allí, no encontró ninguna escuadra española. Aquel día de poco horizonte a causa de una persistente llovizna, de fuerte viento y mucha mar, les fue imposible divisar las banderas del enemigo hasta que estuvo a 3 leguas de distancia. Distinguiendo entonces claramente 22 velas grandes y unas 60 pequeñas, Lángara ordenó formar línea de combate a mura de estribor. Pronto advirtió la maniobra del enemigo: doblar la línea de combate española y cortar su retirada. Ante el peligro de la maniobra, consultó al resto de los comandantes de la flota la conveniencia de arribar al departamento más próximo. La respuesta de los comandantes fue afirmativa, y Lángara ordenó la retirada. Eran las 3 de la tarde. Los navíos ingleses no tardaron en alcanzar la retaguardia española, al contar con una innovación que les proporcionaba gran superioridad de marcha. Sus fondos estaban forrados con planchas de cobre. El Santo Domingo, retrasado de la formación por ciertas averías en la verga mayor, fue alcanzado por el Edgar, que se situó en su banda de estribor. Siendo recibido con tan certeras andanadas que obligaron al inglés a retirarse del combate. Pero pronto fue alcanzado por otros 2 navíos enemigos que comenzaron a cañonearle por ambas bandas, hasta que inesperadamente no hubo supervivientes. A los demás navíos fueron alcanzando sucesivamente, generalizándose el combate. A las graves molestias producidas por la gruesa mar no tardó en unirse la oscuridad de la noche. El Princesa y el Diligente no tardaron en caer en manos enemigas. El Fénix, buque insignia de Lángara,
fue batido por 2 o 3 enemigos, llegando a ser 5 los que sirvió de blanco, prolongando su defensa hasta las 10 de la noche. El monarca se rindió a las 2 de la madrugada, hora en que cesó el fuego, ocupándose vencedores y vencidos en reparar las averías y luchar contra el temporal que a todos aconchaba hacia los bajos de Cádiz. A bordo del San Julián, una vez capturado, se dio la paradoja que, ante lo crítico de la situación, los ingleses pidieron ayuda a la tripulación española negándosela, pero finalmente, a condición de que los británicos se convirtieran en sus prisioneros, marinaron el barco. Y así, el buque fue recuperado, llevando a Cádiz como cautivos a sus mismos vencedores. La batalla de la Luz de la Luna fue el primer combate nocturno de la historia. Anuló por completo el bloqueo marítimo y la plaza recibió los suministros necesarios para resistir el bloqueo. Los navíos españoles cautivos llegaron a Gibraltar. La tripulación del Fénix, víctima de la viruela, fue desembarcada mientras las del Princesa, Diligente y Monarca permanecieron a bordo de sus barcos reparando las baterías dañadas en la batalla. Durante semanas se negoció el intercambio de prisioneros, marinos españoles por soldados británicos presos en el campo de San Roque. Hombre por hombre, ese fue el trato. Lángara y sus más directos colaboradores fueron liberados. 500 marineros, la mayoría enfermos o heridos, fueron los elegidos para el intercambio. El resto, cerca de 1.500 españoles, zarparon para Inglaterra el 13 de febrero de 1780. La Casa del Rey en Winchester no fue considerada por las autoridades británicas como un centro de detección importante, aunque por el número de prisioneros que llegó a recibir, debería haber sido considerada como tal. En abril de 1779 estuvo ocupada por cerca de 5.000 prisioneros franceses. En julio de ese mismo año, la fiebre española mató a un gran número de ellos, siendo enterrados en el foso del antiguo castillo. Los documentos hallados demuestran que entre el 4 de diciembre de 1779 y el 21 de mayo de 1780, la cifra de prisioneros españoles recluidos en Winchester pasó paulatinamente de 49 a 1523. Tras su derrota en aguas de las Azores, los prisioneros de la fragata Santa Mónica llegaron a Inglaterra a primeros de octubre de 1779. Fueron retenidos hasta el 4 de diciembre en la prisión de Forton, cerca de Portsmouth. El capitán Núñez y los oficiales fueron confinados en la prisión de Alsford. 25 marineros fueron conducidos a la Casa del Rey. Allí les esperaban 48 españoles y 2.000 franceses. Las semanas pasaban entre suciedad y peleas, siempre provocadas por los abusos que los gabachos cometían con los españoles.
Solo esperaban el momento de igualarles en número, para vengar tantos desmanes. En febrero de 1780, 189 hombres pertenecientes a la escuadra mercante capturada en Finisterre el 8 de enero llegaron a la prisión. Abandonados a su suerte por la Compañía de Caracas, la desolación hizo presa en ellos. Pasaban los días envueltos en mantas para protegerse del frío y de la humedad, sin salir de los pabellones, excepto para acudir a la puerta de la prisión, donde mercaderes, con el consentimiento de la autoridad, les surtían de bebidas alcohólicas. Los 32 kilómetros de distancia entre Forton y Winchester, así como la gran capacidad que poseía la Casa del Rey, hicieron de esta un lugar idóneo para contener de manera transitoria el incesante flujo de prisioneros que a comienzos de marzo llegaban a Gran Bretaña. Los hombres de la escuadra del comandante Lángara llegaron a Winchester agotados y enfermos. Las condiciones de vida en la prisión eran execrables. Un ejemplo de ello lo encontramos en una carta del capitán Fitzwilliam del regimiento de Surrey, que como oficial de guardia informó a las autoridades. Señores, hoy estoy en la Casa del Rey. Es mi deber como oficial al servicio de mi país dar a conocer este problema. Desde el cuerpo de guardia percibí, al igual que otros caballeros, un olor muy desagradable que provenía del cementerio. Allí comprobé que las tumbas no son lo suficientemente profundas. La consecuencia es que los féretros se encuentran a tan solo 2 pies de la superficie. Se hacen tan leves que de un solo golpe se pueden romper, y es fácil para las ratas llegar a los féretros y hacer agujeros a través de los cuales surge el hedor. Si no se toman medidas en un corto periodo de tiempo, las consecuencias en la prisión pueden ser fatales, y por eso opté por hablar. Mi deber como oficial no puede desprenderme de mis sentimientos de caballero cristiano, y he tomado una resolución. Si mientras estoy de guardia se cava una fosa, esta deberá ser tan profunda como mi conciencia y mi sentido me dicta, 6, si no 8 o 10 pies. Hasta entonces el cuerpo no será enterrado. Voy a colocar un centinela sobre la tumba. Si alguien intenta apartar al guardia, debe aceptar las consecuencias. Prefiero un hombre o 2 muertos que a miles de mis semejantes por satisfacer la codicia de un contratante pícaro. La llegada de los prisioneros era supervisada por el agente español, un expresidiario avaro y codicioso que especulaba, como más tarde se supo, con el dinero y la ropa que el Reino de España facilitaba a los presos. Su nombre era Matías Gandásegui. En las siguientes semanas, los ingresos en el hospital aumentaron de manera alarmante. El doctor Kentish, cirujano de la prisión, informó a la Junta. Me veo obligado a recibir a diario a 19 o 20 españoles en el hospital. El número recibido esta semana ha sido 107. Los síntomas que presentan son una gran depresión, dolor violento de cabeza, lengua seca y tienen mucha sed. Para terminar, son los seres más sucios que he visto. Nunca salían al exterior y los pabellones los mantenían cerrados para conservar el calor. La escasa comida tampoco ayudaba. La verdad, que no me extraña nada que los ingleses estén siempre cabreados con nosotros. Ocultaban a los ojos de los galenos cualquier malestar y eran reacios a solicitar el ingreso en el hospital. Era sabido que de allí no se volvía. Ante la amenaza de epidemia, el 4 de abril se resolvió suspender el tránsito de prisioneros, quedando 1.475 españoles en custodia, 106 hospitalizados y 4 muertes por semana. El capitán Núñez a diario recibía las denuncias de los presos y consiguió visitar la prisión para comprobar la veracidad de estas.
Indignado, le hizo llegar 2 cartas a Matías Gandasegui, una personal y la otra para la autoridad británica. El agente español, Matías Gandasegui, mezquinamente puso ambas cartas en manos del secretario de Estado, Lord Hillborough, traicionando así la confianza del capitán. En la carta dirigida a Gandasegui exponía sin tapujos su opinión y la veracidad de los lamentos de los presos. No me sorprendió que los prisioneros deban vender sus ropas si quieren comer pan. El que les dan se ven obligados a tirarlo a la basura. No es bueno ni para los perros. En el hospital, hombres hacilados sin apenas espacio para pasar entre las camas. Si alguien ingresa aquí, nunca saldrá con vida. Espero que se tomen las medidas necesarias para remediar estos males en Winchester, pues de no hacerlo así, Su Majestad Británica no tendrá ningún preso para cambiar. Las cartas del capitán Núñez y la urgente petición de ayuda a la Junta por parte de los doctores de la Casa del Rey llevaron al doctor Lynn del hospital de Haslar y a su ayudante hasta la Casa del Rey. Tras evaluar la situación, deberían tomar las medidas necesarias para detener la epidemia. Tras un primer examen, el ayudante se negó a seguir trabajando entre tanta inmundicia y abandonó la prisión. El doctor Lynn, evitando todo contacto con los prisioneros, ideó un plan para justificarse ante la Junta. Cada día a las 10 de la mañana se vaporizarán las salas con una composición de pólvora mojada y azufre, para obligar a los prisioneros a abandonar sus hamacas. Una vez fuera, evitar que los prisioneros regresen antes de que la sala pueda ser fumigada y blanqueada. 21 ingresos ayer. Para hoy se esperan más. Otra orden de obligado cumplimiento para los prisioneros era salir de los pabellones a diario para hacer ejercicio. Los presos no la obedecían. Desde la utilización del gas se negaron a dejar los pabellones vacíos y tan solo una veintena de ellos se presentaban en el patio cada mañana para ir al mercado. La ropa y las mantas eran su moneda de cambio. Los mercaderes aceptaban el trueque. En tan solo 5 días, el doctor Lynn dio por resuelto el contagio. En su informe concluyó: La enfermedad no ha aumentado esta semana, sino que más bien decae. Es la fiebre común del barco. Se originó en uno o dos de los barcos españoles anclados en Portsmouth, sin tener ningún síntoma de malignidad. El 22 de abril abandonó Winchester dejando 142 enfermos y 21 muertos por semana. Un mes después, habían fallecido 150 españoles más. Los enfermeros y guardianes contagiados fueron trasladados y alguno murió en el hospital de la ciudad, generando una gran alarma entre los habitantes de Winchester. Los cirujanos de la prisión, desbordados, pidieron ayuda urgente a la Junta y pronto una comisión de expertos fue enviada desde Londres, encabezada por el doctor James Carmichael Smith.
En Londres, la revuelta de Howard se encontraba en su cenit. Pero esto no impidió al Dr. Carmichael abandonar su puesto en el hospital de Middlesex y dejar sin protección a su familia en medio de tantos disturbios y sin estipular ninguna gratificación económica, viajó a Winchester. Los informes recibidos advertían de lo peligroso de la empresa. No solo arriesgaba su reputación profesional, sino también su vida. Nunca olvidaré el primer día que entré en el hospital. Me vi obligado a pasar por encima de un hombre que yacía en el umbral de la puerta, ya fuera muriéndose o muerto. El doctor Kentis le hizo saber que la Junta tenía conocimiento de que el contagio se inició con la llegada de los españoles de la flota del comandante Lángara. Pero lo más sorprendente era que los enfermos más graves y la mayoría de los fallecidos pertenecían a la escuadra de la Compañía de Caracas. En aquella primera visita, el doctor Kentis me informó: 50 o 60 hombres murieron en los últimos 4 o 5 días. Los pacientes, apiñados en el hospital, mantenían sus sentidos y eran capaces de incorporarse en la cama, lo que me permitió pensar que la enfermedad no era de tan maligna naturaleza. Me di cuenta de mi error al conocer que hubo pacientes que, después de sentir una pequeña indisposición, habían muerto 24 o incluso 12 horas después de su ingreso en el hospital. A lo largo de mi carrera, nunca había encontrado un caso tan singular, que una persona presa de una fiebre corriera el mayor riesgo de su vida con unos síntomas tan favorables. Tras una reunión urgente con el comisario de la prisión, Mr. Lullman, decidieron separar la prisión en 4 grandes zonas. 3 para el confinamiento de los presos y la cuarta, que resultó ser toda la parte sur, para el hospital. El primer objetivo que reclamó mi atención fue la ampliación del hospital. Para ello, se acondicionaron las salas adyacentes. La nueva lista de ingresos abrió mis ojos. Había empezado por el extremo equivocado. La enfermedad germinaba en los presos. Una de las partes de los pabellones penitenciarios fue purificada y preparada para la recepción de los prisioneros, pero antes había que desinfectarlos a todos. Los presos usaron las mismas ropas y mantas desde que embarcaron en España. Tenían mucho frío y, particularmente debido a la humedad de nuestro clima, mantenían las salas de la cárcel lo más cerradas posible. Fue necesario recurrir al ejército para sacarlos de allí. El cuarto día después de su llegada, dedicó parte de la mañana al examen de algunos presos confinados en el llamado agujero negro. El ostracismo caía sobre asesinos, ladrones y aquellos implicados en algún plan de fuga. Quedó impresionado al examinar a aquellos hombres. Su apariencia poco tenía que ver con lo humano. Aquella misma noche, el doctor Carmichael sintió los primeros síntomas de la fiebre. Gravemente enfermo y temiendo entrar en delirio, describía a los cirujanos los efectos que los distintos medicamentos iban produciendo en su organismo, así como las normas para el buen funcionamiento del hospital.
Entretanto, los prisioneros eran conducidos hasta el río en compañías de a 100, donde ante la atenta vigilancia de los soldados se aseaban a conciencia. Sus viejas ropas debían ser quemadas y cambiadas por otras nuevas. Pero otro desafortunado error entre Gandasa y su adjunto provocó que solo 300 mudas limpias estuviesen dispuestas, número en modo alguno suficiente para hacer el cambio necesario para la purificación de 1500 hombres, lo que obligó a reutilizar las que ya tenían una vez desinfectadas. Tras el baño, absortos miraban las barcazas que navegaban río abajo. No cabe duda que gracias a las medidas adoptadas, la situación mejoró. En solo 12 días se pasó de 262 enfermos a 167 y de 33 muertes por semana a tan solo 9. El Dr. Carmichael, apenas recuperado, fue invitado por el comisionado de la prisión a cabalgar hasta una ciudad vecina. Debido a su precario estado de salud y a pesar de su insistencia para continuar trabajando en la cárcel, Mr. Luhrmann le obligó a tomar la posta a Londres. Las secuelas de la enfermedad acompañaron al Dr. Carmichael el resto de su vida. Su experiencia y valor, además de su gran sentido del deber, salvó la vida de los prisioneros. La gravedad de estos acontecimientos provocó la formación de una comisión de investigación en la Cámara de los Comunes, con el objeto de esclarecer todo lo sucedido en la cárcel de Winchester. Oídos todos los testimonios y una vez analizados los documentos, la comisión resolvió que la enfermedad fue una fiebre maligna carcelaria, no la peste, y que nunca llegó a la ciudad, que las medidas adoptadas fueron las correctas y que el desorden disminuyó considerablemente gracias a la sabia intervención del Dr. Carmichael. Un mes después, la enfermedad había desaparecido casi por completo. La limpieza en las salas y el aseo de los prisioneros eran de obligado cumplimiento. Una paga regular de 6 chelines les llegaba regularmente y la venta de bebidas alcohólicas fue prohibida en el mercado. En 1780, 2 prisioneros denunciaron una red que sistemáticamente falsificaba pasaportes. También revelaron la existencia de una llave maestra con la que los presos podían salir a campo abierto. Con la salud recuperada y sus mentes despejadas, 15 españoles planearon cuidadosamente su huida. Si eran descubiertos, pasarían una larga temporada en el agujero negro con la mitad de los víveres. Así pagarían los gastos de su captura. Entre sombras y estallidos de tormenta, llevaron a cabo su sorprendente plan. Llegar al río, atravesando la ciudad sin ser sentidos. Apoderarse de una lancha y descender con ella a Litzen hasta llegar a Bosnia. Navegar
una sensación largamente deseada. En sus rostros esperanza, mientras la ciudad queda más y más lejana. La cautela reina a bordo de la barcaza. Cualquier movimiento, sombra, ruido les alerta. No pasa nada. La tensión acumulada invita a dormir al adoptar una posición relajada. Atentos, el peligro está en la noche, que hace que todos los brazos del río se parezcan. El laberinto solo tiene una salida. Y llegó la luz del alba. Una vez en Portsmouth, cada cual sería dueño de su propio destino, pero el azar se insinuó. Al percatarse de la aparente tranquilidad que rodeaba a los mercantes, apostaron todos juntos. Un barco poco vigilado, con un solo centinela. El capitán, alertado por el ruido, subió a cubierta. Fue hecho prisionero junto a 2 hombres y un muchacho que llegaron posteriormente. Al amparo de la bandera británica, pasaron entre los 17 navíos de línea anclados en la bahía. Y el júbilo estalló al contemplar el manto azul de libertad que se extendía ante sus ojos. Con la que mantuvo un cruento combate de más de 2 horas.
La Santa Mónica quedó desarbolada. Tuvo 33 muertos y 58 heridos. Cerca del mediodía, el capitán Núñez rindió su espada. 36 supervivientes fueron enviados a Winchester. La prensa oficial en España, al final del convulso siglo XVIII, no solo se hacía eco en sus crónicas de grandes batallas o importantes acontecimientos políticos, también daban cuenta de pequeños episodios por los que la historia ha pasado de puntillas. Sus protagonistas, no exentos de astucia y valor, eran humildes pelados cuyas vivencias a nadie importaron. Uno de estos episodios fue publicado el 23 de septiembre de 1780 por la Gaceta de Madrid. En él se narra la epopeya de 15 marinos españoles. Esta es su vivencia, una hazaña del pasado liberada del olvido. Durante la Guerra de Independencia Americana, el gran número de españoles, franceses y rebeldes americanos capturados hizo que Gran Bretaña se viera obligada a convertir viejos barcos y edificios en hacinadas prisiones. Winchester. Para los ingleses, tras 6 meses de asedio, resistir en Gibraltar, siendo tan solo abastecidos por unos cuantos bajeles que conseguían burlar el bloqueo, era una quimera. Los suministros apenas alcanzaban para alimentar a los 5.200 soldados británicos. Para los llanitos, nada. El general Elliot, jefe de la guarnición, apeló a Londres para el alivio. Un difícil escenario se le planteaba a la Inglaterra de Jorge III. Primero, no dejar sus costas descubiertas por temor a un ataque hispano-francés. Segundo, reforzar la flota en las Américas. Y tercero, socorrer a Gibraltar. A finales de 1779 se habían habilitado en Portsmouth 25 navíos de línea para atenderlo todo. El almirante Rondey fue el elegido para esta campaña. Debía escoltar a los mercantes hasta Gibraltar y romper el bloqueo para y la costa de Campeche, asegurando que no se firmaría ningún armisticio hasta conseguir la devolución de Gibraltar a España. La recuperación de Gibraltar se convirtió en obsesión para el rey Carlos III. El 12 de julio de 1779, el ejército español estableció un férreo bloqueo, sellando todos los pasos hacia la roca. Al mismo tiempo, nuestra armada, con la intención de interrumpir el comercio británico con sus colonias, situó una escuadra al mando de don Antonio Ulloa en el paso de las Islas Azores, entonces conocidas como Terceras. La escuadra española emprendió la caza de un buque corsario inglés. En la persecución fue azotada por un temporal y la fragata Santa Mónica, al mando del capitán don Manuel Núñez de Gaona, quedó aislada del grupo. No tardó en toparse con una fragata enemiga, la británica Pearl. El mar, convertido en aliado para Inglaterra, y un plan mal ejecutado por el bando hispano-francés, llevaron a nuestros 15 protagonistas a prisión. Este documental repasará el momento histórico, las batallas donde fueron capturados, las condiciones de vida que padecieron y finalmente la huida desde la prisión de Winchester.
un palacio inacabado construido sobre un antiguo castillo. Un capricho del rey Carlos II de Inglaterra, para rivalizar con Versalles y acomodar de paso a su amante. La prisión fue conocida como la Casa del Rey. El 12 de abril de 1779 se firma en secreto con Francia el Tratado de Aranjuez, por el cual España, a cambio de unirse en la guerra contra Inglaterra, recibiría ayuda en la recuperación de Menorca, Móvile, Pensacola, la Bahía de Honduras